Ley de amparo. Albarrán Marín, Josué Aarón. Estudio de caso 4. La Ley de Amparo en México. La Ley de Amparo en México constituye uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico nacional, pues protege los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales frente a actos de autoridad que los vulneren. Su importancia radica en garantizar la supremacía constitucional, el control de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Antecedentes históricos. El juicio de amparo tiene sus orígenes en el siglo XIX. Derivado de las ideas liberales de protección a los derechos individuales frente a los abusos de poder. Su precursor fue Manuel Crescencio Rejón, quien en 1840 propuso un mecanismo jurídico en Yucatán para proteger los derechos del ciudadano ante actos de vulnerabilidad. Posteriormente, Mariano Otero lo perfeccionó en 1847 con la llamada Fórmula Otero, base del amparo moderno. La Ley de Amparo se promulgó en 1861 y desde entonces ha evolucionado con múltiples reformas, siendo la más relevante la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013, que modernizó su estructura para adecuarse al nuevo paradigma constitucional de derechos humanos instaurado, fundamento constitucional. El amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos artículos establecen las bases, los supuestos de procedencia y las reglas del procedimiento, mientras que el 107 regula la tramitación del mismo ante los tribunales federales, concepto y naturaleza jurídica. El juicio de amparo es un medio de control constitucional de carácter jurisdiccional, que tiene por objeto proteger a las personas frente a actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Se caracteriza por ser un procedimiento judicial de naturaleza protectora, que busca restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales y evitar que la autoridad cometa o continúe cometiendo actos violatorios. Tipos de amparo. La Ley de Amparo contempla dos grandes tipos de juicio. Número 1. Amparo directo. Procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Número 2. Amparo indirecto. Procede contra actos de autoridad fuera de juicio o después de concluido este, y en algunos casos contra leyes, decretos o reglamentos. Se presenta ante los jueces de distrito. Sujetos del juicio de amparo. Los principales sujetos en el juicio de amparo son: el quejoso, persona física o moral que considera que un acto de autoridad ha violado sus derechos. La autoridad responsable, aquella que emitió, ordenó o ejecutó el acto reclamado. El tercero interesado, quien tiene un interés jurídico en que suscita el acto impugnado. El Ministerio Público Federal participa como representante del interés social y de la legalidad. Principios del juicio de amparo. Entre los principios que rigen el juicio de amparo se encuentran: 1. Instancia de parte agraviada. Solo puede promoverse por quien rescinda un perjuicio directo. Número 2. Definitividad. El amparo procede solo cuando se hayan agotado los recursos ordinarios. Número 3. Relatividad de las sentencias. Fórmula Otero. Las resoluciones solo protegen al quejoso que promovió el amparo.
Número 4. Estricto derecho. Los tribunales deben ceñirse a los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Reformas relevantes y la actualidad. La reforma del 2013 a la Ley del Amparo amplió la protección de derechos humanos. Permitió el amparo colectivo y reconoció la figura del interés legítimo con el cual se fortaleció. También se incorporaron los efectos generales de las sentencias de amparo, en ciertos casos rompiendo parcialmente con la fórmula de Otero. Actualmente, el juicio de amparo representa un instrumento fundamental en el control constitucional y en la protección de los derechos humanos, frente a actos arbitrarios de las autoridades. Es considerado un mecanismo esencial del Estado de Derecho de México. Rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte desempeña un papel central en el desarrollo del amparo. Actualmente ejerce resolver contradicción de tesis entre tribunales colegiados, emitir jurisprudencia obligatoria, conocer amparos en revisión cuando se trate de temas de importancia constitucional, determinar efectos generales en casos excepcionales, donde se afecte al orden público o derechos humanos colectivos. Gracias a estos mecanismos, el juicio de amparo sigue siendo una vía viva, dinámica y adaptada a los desafíos contemporáneos del Estado constitucional mexicano. Casos recientes en materia de derechos humanos. Amparos por matrimonio igualitario. Antes de las reformas en varios estados fue el amparo el medio por el cual parejas del mismo sexo lograron casarse, obligando a las entidades federativas a modificar sus códigos civiles. Amparos en salud pública. Casos donde pacientes han solicitado medicamentos de alto costo o tratamientos especializados invocando su derecho a la salud. Amparos en materia digital. Recientemente se han promovido amparos contra la vigilancia masiva o el uso indebido de datos biométricos, con base con el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Conclusión. La Ley de Amparo en México es una manifestación del compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y el respeto a la supremacía constitucional. Su evolución histórica demuestra la búsqueda constante por fortalecer el equilibrio entre la autoridad y los ciudadanos, asegurando que ninguna persona quede desprotegida frente a abusos del poder. Como estudiante de Derecho, es considerado que la Ley de Amparo es fundamental porque representa la herramienta más eficaz para proteger los derechos humanos frente a los abusos de autoridad. Nos enseña que la Constitución no solo debe conocerse, sino también defenderse. El amparo garantiza que ningún poder esté por encima de la ley y que toda persona, sin importar su condición, tenga una vía para hacer valer su dignidad y sus derechos. Muchas gracias.